Lo decimos claramente, la reforma ni las leyes cambian la realidad de manera inmediata, pero sí ayudan a generar procesos de cambio que, por supuesto, los políticos tenemos la responsabilidad de ir apuntalando. Y por eso el dictamen nos parece que contribuye a ese objetivo. Sin embargo, sí, Presidenta, hay una precisión que nos gustaría plantear a la Presidenta de la Comisión. Tiene que ver con lo que se considera hoy movimiento regional. De manera concreta se plantea que los movimientos regionales, por supuesto, tienen un conjunto de reglas que cumplir y se consideran movimientos regionales y a la provincia constitucional del Callao. No se está señalando a Lima Metropolitana como un movimiento regional que cumple una dinámica distinta y particular. Se está, entiendo, considerando en el dictamen que Lima Metropolitana es parte de Lima Regiones. O sea, imagínense, la dinámica social y política de Lima Metropolitana es totalmente distinta, Presidente. Así que nos gustaría hacer una precisión, como le hemos planteado en el dictamen en minoría, en el artículo 17, para que se considere movimientos regionales y con los requisitos que ya se han planteado a la provincia del Callao y a Lima Metropolitana. La representación tiene que respetarse también. En Lima hay una dinámica que debe atenderse. Gracias. Congresista Glave, puede continuar. Gracias, Presidente. Presidente, el Nuevo Perú ha presentado un dictamen en minoría por algunos temas que le pediríamos a la Presidenta de la Comisión de Constitución que podamos reflexionar a ver si es que se pueden modificar. En principio hemos apoyado la mayoría de los temas generales de este proyecto. Estamos de acuerdo, como lo ha explicado el congresista Manuel Damer, en que tenemos que cambiar la lógica de firmas, como también lo ha dicho el congresista Clayton Galván y como finalmente lo expuso la propia presidenta de la Comisión de Constitución, que la lógica de firmas no dice si hay una organización política, lo único que dice es que hay una logística, que hay un aparato económico detrás y que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Por militantes, por personas que asuman formalmente que quieren ponerse la camiseta de ese partido político de manera pública, asumir responsabilidades, tener derechos y obligaciones dentro y formar parte de la vida orgánica de un espacio que va a asumir la posibilidad de ser gobierno en nuestro país, Presidente. Pero la propuesta original nos decía que el número de militantes debería ser el 0.075 de los que sufragaron en la última elección, Presidente. Pero a pesar de eso, en la Comisión hemos planteado que salte a 0.1 del padrón electoral. Colegas, eso supone casi 25.000 militantes. Y eso sería un requisito no solo, ojo, para las nuevas organizaciones, sino un criterio de suspensión para las organizaciones hoy vigentes que no alcancen ese número de militantes. Estimados, algunos dijeron, ¿por qué no miramos el caso de Chile, que también pide número de militantes? Y dijeron, es 0.25. Hemos revisado, el Jurado Nacional de Elecciones ha traído a expertos, entre ellos expertos chilenos, y en realidad es 0.25 de 3 regiones contiguas, o 0.25 de 8 regiones disgregadas. Si uno ve el cálculo, con 1.500 personas, ya tendríamos una organización que tiene registro electoral en Chile. Entonces, no es, Presidenta, un tema que tenga que ver hoy con comparaciones con otros espacios donde ya hay un número de militantes más flexibles. Y sí nos parece además que es importante pensar, como siempre se ha hecho en la ley electoral, sobre el número de los que sufragaron. ¿Por qué? Porque es la gente que está involucrada activamente en la política, Presidente. El padrón electoral no refleja las personas que finalmente van a votar, que son quienes realmente quieren participar activamente en la vida democrática. El segundo punto, colegas, tiene que ver con la cancelación, el artículo de cancelación de la inscripción. Se han planteado algunos puntos. El congresista Mulder ha hablado sobre el tema de cómo se cancela tan rápidamente una personería jurídica. Estamos incorporando 5% y 5 parlamentarios. Pero adicionalmente, colegas, se está planteando que se tiene que participar en los procesos electorales regionales, provinciales y distritales. Y se está diciendo que se tiene que participar necesariamente en la mitad de las regiones, en 1/3 de las provincias y en 1/3 de los distritos. Si vemos el último proceso electoral municipal, de los partidos nacionales, solo uno cumple con esos requisitos. La mayoría no ha logrado tener en 1/3 de las provincias, 1/3 de los distritos y en 1/3 de las regiones candidaturas, señor presidente. Entonces, colocar ese nivel de requisito lo que termina haciendo es al final generando una valla que es prácticamente incansable.
Entonces sí pedimos, Presidenta, una reflexión para que se pueda disminuir a la presencia en 1/3 de provincias en el proceso electoral. Sí estamos de acuerdo con que se participe, sí estamos de acuerdo con que se quite la inscripción a quien no participa, pero que la participación sea realista, Presidente. Finalmente, sí quisiera hacer un hincapié sobre los movimientos regionales, como ha expresado el congresista Alberto Quintanilla. Nuestro país es un país diverso. Es un país que tiene territorios complejos, en el cual hemos tenido una historia y una tradición de centralismo. Un centralismo que también ha afectado a la propia región de Lima y a Lima metropolitana. ¿Por qué? Porque quienes asumen lo nacional creen que están por encima de lo que ocurre en los territorios y por eso es que han surgido movimientos regionales. Hoy día con estos criterios estamos prácticamente eliminando la posibilidad de formación de nuevos movimientos regionales en la vida política del país, señor presidente. Y además, de manera sorprendente, se está eliminando la posibilidad de que Lima metropolitana pueda tener presencia de movimientos políticos, presidente, y eso no tiene ningún sentido. Lima metropolitana no está en el gobierno de ningún gobierno regional. El gobierno regional de Lima Provincias no tiene competencia sobre Lima metropolitana. Los limeños no votamos por el gobierno regional de Lima Provincias. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las competencias del gobierno regional. No tiene ningún sentido que cambiemos esa parte de la ley que ya decía claramente que en el caso de Lima y del Callao se aplicaban las mismas normas que en los gobiernos regionales y que por tanto eso debería reproducirse ahora, presidente, para no de alguna manera excluir al 30% de la población de tener también la posibilidad de un espacio de desarrollo que además la propia Constitución reconoce y que reconoce además la propia Ley de Municipalidades, que le da un título especial y que le permite además asumir formalmente un pliego específico regional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Me pide una interrupción, congresista Narváez. Congresista Narváez, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Villanueva. Solamente quería reforzar lo que había planteado la colega Marisa Glave con Indira Wilca. Respecto al tema de Lima Metropolitana, creo que antes existía acá en Lima Metropolitana los movimientos distritales y provinciales, acuérdense, que fue eliminado mediante ley. Y toda esa gente que ha participado en política a ese nivel no pueden ser discriminados. Lo justo es que se considere la posibilidad de que haya movimientos regionales en Lima Metropolitana que también participen conjuntamente con los partidos nacionales en los procesos electorales. Eso es lo correcto. Y yo en ese sentido quería reforzar eso para que ojalá podamos incorporarlo en el proyecto de ley. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Villanueva. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, pedir a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que pueda acumular el proyecto que yo presenté el año 17, el número 24 o 28, que es una ley que modifica el artículo 6 de la ley 28094, la que estamos modificando ahora, ley de organizaciones políticas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Presidente, en el artículo 6 lo que se está adicionando es que los fundadores del partido no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y violación sexual, aun cuando hayan sido rehabilitados. Si se tratara de funcionarios o servidores públicos, no podrán estar condenados o haber tenido condena por la comisión en calidad de autores de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Porque en el dictamen presente que hoy día estamos discutiendo, no hay una modificación del artículo 6.
Por lo tanto, presidente, por su intermedio, a la Comisión de Constitución, pido tener en cuenta el aporte de esta propuesta presentado el 2007 con el número 2428. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Gracias, señor presidente. Tenemos que entender, en primer lugar, que los movimientos regionales no son competidores de los partidos políticos. Al contrario, tiene que entenderse que son el primer eslabón político en cada una de las regiones. Y que es necesario modificar la legislación existente, o por lo menos la hoy propuesta. ¿Y por qué, señor presidente? Porque los partidos políticos no resumen real y objetivamente y no se identifican con las realidades regionales, porque es una visión de país, que es lógico que tienen, pero definitivamente cada una de estas regiones quedan postergadas en las justas aspiraciones que tienen los pueblos en este caso. Las regiones, los movimientos regionales expresan las intimidades de cada una de las regiones, de cada uno de esos espacios regionales, y eso los hace de manera totalmente diferente. Ahora, se preocupan por la cantidad de movimientos regionales, porque es así, es un país megadiverso. No vamos a indicar, hermano, no vamos a pretender que una región de Lima o de Piura o de Tumbes se identifique de igual forma con la de Tacna o la de Puno o la de Moquegua o la que fuere. Tienen características totalmente diferentes que los propios partidos políticos las ignoran. Y es el primer eslabón político. Yo no concibo una partidocracia del país sin tener el primer eslabón, señor presidente. Eso necesita, por lo tanto, modificarse esta legislación que es dura, que es complicada para los movimientos regionales. No pueden asustarse los movimientos políticos. ¿Dónde se hace política partidaria en las regiones? En los movimientos regionales. Los partidos políticos solamente tienen de cliché, es muy poco, y creo que ninguno hace actividad política en el país, en todo el país. Y lo grave dentro de esto es de que con esto se pretende ya de eliminar prácticamente la actividad política de cada uno de estos movimientos regionales para exterminarlos también la política. La política pues es de acá, que se entiende desde Lima, del centralismo, de los iluminados que hay acá en esta comisión, etcétera. Pero ¿han visto siquiera la realidad siquiera de Ancash, o la de Ica, o la de Junín? Nada, señor presidente, solamente esto está remitiéndose a la concepción del centralismo limeño, pero no de ninguna manera tiene una concepción descentralista. Les obliga simplemente a que abran un local, pero los locales permanecen cerrados los 60 meses después del proceso electoral. Y son los que comienzan a reclutar, lógicamente, de los movimientos regionales, porque no se ha logrado establecer que haya pues un encadenamiento entre los movimientos regionales y, lógicamente, estén totalmente vinculados entre los gobiernos regionales y los partidos nacionales. Y sin embargo los partidos nacionales quieren eliminarlos a los movimientos regionales. ¿Para qué? ¿Creen que van a subsistir con eso? Falso, señores, van a terminar liquidando la poca democracia que existe y la poca participación que se le da a cada uno de estos, señor presidente. ¿Y por qué? Porque los movimientos regionales, volvemos a insistir, reflejan la identidad regional de cada uno de ellos. Es indudable que son elementos que no se han incorporado en esta ley y que ojalá ahora, justamente nuestra propuesta también, ojalá que sea consensuada también con el congresista Quintanilla de Puno, de tal manera que se elabore una propuesta no totalmente diferente, sino que incluya a los movimientos regionales dentro como parte primigenia, como parte de origen de estos eslabones que son necesarios construir. Ahora, si en algún departamento no hay, o región, no hay movimientos regionales, en buena hora que existan solamente los partidos políticos, pero necesitamos este primer eslabón, señor presidente. Para finalizar, aquí es necesario, desde el punto de vista económico, también esto significa pues lo que significa el centro, el centralismo, y lo que significa la periferia. La periferia somos los negados, los últimos ciudadanos del país, nadie nos toma en cuenta. Ese es el tema de fondo. Y que nos obliga a actuar con movimientos regionales y que tengamos una propuesta pues localista, regionalista, y de tal forma que vayamos construyendo hacia adelante. Nadie de las provincias quiere separarse de Lima ni del resto del país, pero sí quiere que sean considerados como actores políticos vívidos
y que permanentemente son los únicos que hacen, los propios movimientos locales que ya también se dejaron de lado en las provincias, son los únicos que tenían actividad política. Y es la verdad del tema, señor presidente, y esto tiene que ser reincorporado en todo caso, si es que fueran las organizaciones locales, pero sí, definitivamente los movimientos regionales tienen que tener tienen que darse las mismas condiciones que los partidos nacionales, señor presidente. En este caso, solamente para terminar, señor presidente, creo que esto merece una atención especial a los movimientos regionales que expresan la realidad del interior del país y de cada una de estas regiones, partiendo inclusive de la biodiversidad, de la megadiversidad, de diversidad y de la heterogeneidad que representan en el país. Este no es un país pues totalmente uniforme, no es totalmente homogéneo, pero cada una de estos movimientos regionales tienen expresiones que van mucho más allá de lo que cada uno de los partidos políticos nos está representando en este momento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, yo sé que este proceso de debate ha sido un proceso largo, sobre todo en la Comisión de Constitución, y en cierta manera estamos agotados un poco de hablar lo mismo. Sin embargo, a pesar de eso, notamos que todavía seguimos teniendo una serie de inconvenientes que tienen que ser corregidos en el texto de dictamen que tenemos a discusión. Mire usted, tenemos que entender, presidente, colegas, que el sentido de la reforma peca lamentablemente de ser excesivamente burocrática y reglamentarista. Sin embargo, poco ya podemos hacer a estas alturas para corregir mucho de este sentido de origen y más bien tratar de corregir en lo posible aquello que nos permita tener un poco más de operatividad normativa. Voy a lo siguiente de manera específica. En el artículo 13, sobre causales para la cancelación de las inscripciones de partidos políticos, se ha establecido en el literal F, que cuando un partido político no participa en las elecciones regionales, da lugar a su cancelación, y por ende, dice, y por lo menos, si es que no lo ha hecho, en 3/5 partes de las regiones, o sea, en 15 regiones, y en elecciones municipales en no menos de la mitad de las provincias, o sea, 98 provincias y 1/3 de los distritos a nivel nacional, o sea, 624 distritos. En términos realistas, ningún partido político en una elección municipal y regional puede tener presencia en 15 regiones, 98 provincias o 624 distritos. Por la sencilla razón de que no solamente compite con los otros partidos políticos, sino también con alrededor de 120, 130 movimientos regionales que existen en todo el país. La propuesta para la presidenta de la Comisión de Constitución sería sencillamente limitar que como una de las causales la participación en 10 regiones, sin entrar en el detalle reglamentarista de provincias y distritos, pues ya se encargará cada partido político, una vez que tenga su candidato a la región, que dicho candidato se encargue de estructurar sus representantes en provincias y distritos según la potencialidad y la capacidad del propio partido. Por otro lado, bien hacen los colegas en reclamar que hay una suerte de divorcio en el entendimiento entre el partido político y los movimientos regionales. Y probablemente aquí el problema es que no existe ningún incentivo como esencia de la reforma para poder integrar de manera real a los movimientos regionales en el trabajo partidario. No hay ningún elemento que haga que un movimiento regional se sienta motivado a vincularse a un partido nacional y por lo tanto generar un espacio de participación política a través del partido. O al revés, que el partido político vea en determinado movimiento regional con el cual encuentra identidad política, ideológica o programática, en decirle al movimiento regional, yo descargo y deposito en ti, movimiento regional, mi organización política y tú como movimiento regional te encargas de la estructura política de la organización. Entonces, pareciera pues que terminamos siendo enemigos los partidos políticos con los movimientos regionales y la ley, lejos de facilitar la integración de partidos y movimientos, lo que hace es generando una suerte de competencia abrupta entre ambas estructuras orgánicas. Peor aún, hemos dejado un lastre que ya venía de la ley anterior. Cuando hemos hecho la modificación de esta ley, estamos proponiendo
que se baje la valla para la inscripción de organizaciones políticas. Antes, donde había que presentar alrededor de 220.000 firmas de adherentes, hoy se exige que sean 23.000 afiliados. Lo que se espera de eso, en un momento en el que hay más de 100 kits electorales vendidos, es que donde actualmente tenemos alrededor de 23 partidos políticos, terminen habiendo 50 o más. Por lo tanto, si es que esto termina siendo así, un escenario electoral de cara al 21 donde hay 50 partidos en carrera, lo lógico es que la ley incentive la confluencia política y por lo tanto que hayan alianzas electorales. Y aquí lo que estamos diciendo, presidente, es que por cada partido político que se sume a una alianza electoral tendrá que incrementarse 1% la valla electoral. Por lo tanto, lo que estamos generando es un desincentivo. La propuesta sería que sencillamente se deje que para pasar la valla electoral sea el 5% en el caso de que el partido político vaya solo y sea 6% si es que vas en alianza electoral. Pero no hay ninguna necesidad de incrementar un punto adicional por cada aliado, porque lo que busca el sistema es generar aliados, generar confluencias. Y la manera como lo estamos terminando de diseñar en este dictamen es más bien un desincentivo a las alianzas. Por último, se ha establecido también la obligatoriedad en el numeral 13b para que las alianzas electorales permanezcan durante el quinquenio que compromete la alianza. Eso es más o menos correcto en el sentido de que la alianza no tiene por qué ser una tabla de salvación de los partidos políticos, eso hay que reconocerlo. Pero ahí no se tiene que limitar el sentido de la alianza electoral. La alianza electoral tiene que quedar sujeto al plan de gobierno que contiene o que ofrece dicha alianza a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que el texto se incremente en el siguiente sentido. La alianza electoral que haya obtenido representación o haya ganado la respectiva elección debe mantenerse durante el periodo correspondiente con una precisión, hasta realizada la siguiente convocatoria de proceso electoral. ¿Por qué? Porque la convocatoria que se realiza 270 días o más previos, obviamente ese es el momento en el que tiene que darse por agotado, finalizada la alianza electoral, quedando sujeta al plan de gobierno que ofrecieron en la campaña política electoral. Así que, presidente, le pido a la presidenta de la Comisión de Constitución, ojalá que pueda recoger alguna de estas propuestas. Gracias. Gracias, congresista. ¿Aló? Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Es importante compartir con la representación nacional, pero sobre todo con el país, la intencionalidad de la reforma política, que va a garantizar una mejor representación, un mejor ejercicio democrático para la elección de las autoridades. Pero sobre todo nos va a permitir, presidente, mostrar cuál es la capacidad de organización que tienen los movimientos regionales y los partidos políticos. Porque organizar los procesos de la reforma, como las primarias, requieren capacidad de convocatoria, requieren capacidad de organización y representación en las 24 regiones. Lamentablemente, presidente, hemos estado viviendo en las últimas elecciones una especie de negociado que existía con las inscripciones de partidos políticos, como si fueran membresías o franquicias que se ofertaban al mejor postor. Y eso no puede ser posible porque es un atentado abierto a la democracia, a la necesidad de representar y legitimar un voto para tener autoridades que nos representen, presidente. Pero bien, en ese marco es muy importante también considerar el rol de los movimientos regionales, con toda la validez y representatividad que tienen. Y en eso también, presidente, es importante que la Comisión de Constitución siempre ponga en relevancia lo que significa una elección regional, una elección municipal, que en realidad es una fiesta democrática, y se lo digo con testimonio propio, he sido candidato regional, y la democracia, la fiesta democrática, mejor dicho, se vive en ese proceso electoral porque se elige al vecino notable, al vecino comprometido,
a la autoridad que tienes interlocución permanente. Tal vez el tema congresal, el tema presidencial, la población lo ve muy alejado, porque no hay ese contacto directo con la población. Y en ese marco, si revisamos los resultados electorales, son los movimientos regionales los que han tenido los mejores resultados electorales. Por eso, presidente, para nosotros es importante que tengamos en consideración los mismos criterios para poder lograr la inscripción. Porque en el caso de los partidos políticos está pidiéndose el 0.1% de militantes, de afiliados. Pero en el caso de movimientos regionales, 1%. Estamos hablando del 0.1% para partidos nacionales, un poco más de 24,000 afiliados. Pero para distritos electorales grandes, como el caso de Piura, requeriría tener 14,000 afiliados para que pueda inscribir un movimiento regional. Prácticamente casi llegando al nivel de un partido político solo para una región. Eso no puede ser posible. Si se está considerando el 0.1%, que el margen de diferencia sea lo más paritario posible, que nos permita tener esa misma participación a los movimientos regionales. Poner el 1% es 10 veces más de lo que se le exige a un partido nacional. De la misma manera para la cancelación. Si no pasan el 5% durante la elección final, el partido político es cancelado. Y en el caso de los movimientos regionales se le está pidiendo 8%. Consideramos que no es equitativo, presidente. Es importante que se pueda equilibrar esas vallas que garanticen una verdadera participación en igualdad de condiciones de los partidos políticos y los movimientos regionales. Y más bien la propuesta sería de qué manera generamos un trabajo coordinado, una concertación para que haya un trabajo dinámico entre partido político y movimiento regional, que pueden haber coincidencias, que fortalezca nuestra democracia. De la misma manera, presidente, cuando hablamos de los afiliados y hablamos del 0.1% a nivel nacional, revisando la lista de los partidos políticos que están inscritos el día de hoy en el registro de organizaciones políticas, nos damos con la sorpresa que 14 organizaciones no llegarían a tener los 24,381 afiliados que establece la propuesta que está presentado por la Comisión de Constitución. ¿Qué quiere decir? Que estos 14 partidos van a tener que salir a buscar afiliados para lograr este límite de 24,000. Entonces ahí viene tal vez la posibilidad de buscar una alternativa. El padrón electoral están todos los ciudadanos mayores de 18 años para que hagan ejercicio del derecho de votar. Pero también tenemos que tener en consideración que en cada elección hay un buen porcentaje de omisos, que pasa el 20, el 25%. Entonces tal vez podríamos cambiar el criterio y esa sería la propuesta que le hacemos a la Comisión de Constitución. Que ya no sea el padrón electoral general como la base para el cálculo del 0.1%, sino el padrón de los votantes. Porque de esa manera podríamos tener más o menos, haciendo los cálculos y la proyección de más o menos 16,000 afiliados para poder inscribir a un partido político, sobre la base histórica del porcentaje de omisos que hay en cada votación. Con eso podríamos garantizar, presidente, evidentemente, que inclusive los 14 partidos políticos que en este momento no tienen el número de militantes que establece la propuesta. Y son varios partidos políticos que están representados también acá en el Congreso de la República. Y de la misma manera en el tema de los comités, la ley actual establece que tengan 16 comités regionales. La propuesta de la Comisión de Constitución es que habla de 20 comités regionales. Se está incrementando. En la propuesta de reforma política, presidente, que entregó el Premier y pidió el voto de confianza, no se hablaba de comités regionales. Seamos lo más objetivo, tiene que haber comités regionales porque esa es la mejor muestra de que los partidos políticos existen. Pero con esa objetividad también seamos proporcionales. Si es 16 el día de hoy, mantengamos esos 16 comités regionales, porque estamos incrementándolo, para que sea la posibilidad de que los partidos que evidentemente no tienen esa, en este momento de los inscritos estoy refiriéndome, puedan lograr cumplir esa valla y se pueda participar activamente. Para resumir, presidente, definitivamente
El tema es bastante complejo, bastante extenso. En la Comisión de Constitución se ha hecho el debate y ahora que está en el Pleno tenemos que hacer un poco de didáctica política para que la población pueda entender. Y un mensaje muy importante es que el tratamiento tanto a los movimientos regionales como a los partidos políticos sea equitativo, que las limitaciones y las oportunidades de participar en política le den la misma posibilidad a un partido político como a un movimiento regional. Eso garantizaría, presidente, que tengamos una verdadera representación. Consideramos determinante la reforma política, estamos abocados en esta lucha para poder cambiar la forma como se ha venido haciendo las elecciones. Hay todavía varios proyectos que se tienen que seguir discutiendo, pero en estos puntos exhortaríamos a la Comisión de Constitución tomar en cuenta estas apreciaciones, siempre con la premisa de la igualdad de oportunidades para participar en una elección y lograr una representación democrática que genere legitimidad de las autoridades elegidas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arce. Habiendo concluido la lista de oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresistas, por sus aportes. Este ha sido, el dictamen que hemos presentado es producto de varias sesiones de trabajo y ustedes son conscientes que cualquier cambio tiene una implicancia directa en otros artículos, por lo tanto, estos solamente podrían ser acogidos producto de un debate que sea sistemático. Por eso, presidente, el dictamen que yo solicito que usted ponga en este momento a votación debe recogerse tal cual se ha presentado. Habiendo concluido el debate, congresista Quintanilla, ya concluyó el debate, pero le vamos a hacer la palabra brevemente. Planteo, señor presidente, que se vote previamente una pregunta: si las condiciones de acceso, las vallas y las condiciones de retiro van a ser diferentes entre los partidos nacionales y los movimientos regionales, sí o no. Y después ya votamos en el conjunto del proyecto. Congresista Bartra. Sí, congresista, esto ha sido producto del debate que se ha tenido. Hay condiciones diferenciadas, tal como se ha recogido en la propuesta del Poder Ejecutivo, para diferenciar organizaciones políticas, partidos y movimientos. Tienen condiciones diferentes, efectivamente. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos, tras la solicitud de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Bartra, se va a someter a votación el proyecto de ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, integración y renuncia a organizaciones políticas. Al respecto, han habido varias posiciones y finalmente se ha optado por someterlo a votación este dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. Debemos mencionar que este dictamen debe ser aprobado por el Pleno del Congreso. Por tratarse de un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. Más de eso, el Pleno del Congreso debe aprobarlo esto en 2 legislaturas para entrar en vigencia en las elecciones del 2021.
Debemos mencionar que hoy se inició el debate de la reforma constitucional y otros de ellos fueron artículos referidos a la Ley de Organizaciones Políticas, una que también se dejó pendiente antes, que tiene que ver con regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional e incorpora al Código Penal el financiamiento de organizaciones políticas. Es un tema que está pendiente. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. En estos momentos se cierra la asistencia para proceder a la votación. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 91 señores congresistas al voto. Debemos mencionar que la iniciativa implica modificar el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que actualmente establece que no se cancela la inscripción de un partido a menos que deje de participar en 2 elecciones sucesivas. Debemos mencionar que durante la semana la Comisión de Constitución vino aprobando varios proyectos de ley de reforma y que fueron propuestas del Poder Ejecutivo. Se ha tratado sobre el caso de los movimientos regionales, que se ha dicho que estos deberán obtener al menos el 4% de los votos emitidos en las elecciones primarias. Vamos a cerrar la votación. Los partidos ya inscritos podrán participar en elecciones generales votación del 2021 cerrada. Sin realizar Han votado primarias. a favor 74 señores congresistas, 9 en contra, 7 abstenciones. Más Aramayo, abstención. 74 a favor, 9 en contra, 8 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el dictamen de la Comisión de Constitución. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado, se levanta la sesión. De esta manera se ha postergado ya para otra sesión, ¿no? Ha quedado pendiente algunos proyectos de ley, pero hoy importantísimo porque el Pleno del Congreso no aprobó entonces el proyecto de ley que tiene que ver con la cancelación de los partidos políticos por 79 votos a favor, como lo hemos visto, 7 abstenciones y 9 en contra. El debate ha sido bastante largo. Algunos parlamentarios, estuvieron a favor, otros en contra. Sin embargo, debemos mencionar que la Comisión de Constitución durante estas últimas semanas ha venido debatiendo y aprobando diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos que tienen que ver también con los movimientos regionales. Implica modificar el artículo 13 también de las organizaciones políticas, que actualmente establece que no se cancela la inscripción de un partido a menos que éste deje de participar en 2 elecciones. Previamente debemos mencionar que luego de esta votación, porque se ha aprobado en esta primera legislatura, este proyecto de reforma política tiene que ser aprobado en 2 legislaturas seguidas, es decir, sería ya para la próxima legislatura que se someta a votación este dictamen que ha sido hoy votado por la representación nacional. Nosotros vamos a tener más información más adelante en nuestro noticiero. Muchas gracias a todo el equipo desplegado a través de toda esta agenda.
una agenda que comenzó a las 9 de la mañana y por supuesto que ha terminado a esta hora de la noche. A propósito, tenemos todos los detalles en extenso a continuación en nuestra edición especial de Congreso Central. No se muevan, quédense aquí en Congreso Televisión. Permiso. Información confiable.